¿Cómo están todos? Buenas tardes. Qué gusto recibirles. Qué gusto ver a nuestra amada hermana pastora Irma. ¡Pastora! Bienvenida. La extrañábamos mucho y nos da mucho gusto verla de nuevo aquí y verla bien. Eso es lo más importante. Quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 34. Salmo 34. Mientras lo buscan, este es uno de esos domingos en los que a uno como pastor se le dificulta predicar después de haber tenido un tiempo de alabanza como el que acabamos de tener, en donde no solamente eran canciones, cantos que glorifican el santo nombre de Dios, sino que también tocan nuestros corazones. Pero además de eso, la ministración después de esos cantos, por ejemplo, lo que hablaba Gustavo, en sí mismo ya es un sermón. Entonces, y uno quisiera no tocar eso para quedarnos con eso que él había ministrado, pero pues bueno, estamos llamados para predicar palabra de Dios y es lo que vamos a hacer, pero realmente, mi querido hermano, si usted gozó la alabanza, entonces Dios ha tocado su corazón y le va a hablar con mucha claridad en esta mediodía de domingo. Muy bien. Salmo 34, vamos a ver los versículos 15 al 18, son solamente 4 versículos, así que si se puede poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, si no, quédese ahí sentadito, sentadita, en donde está. Y si pueden hacerlo, si tienen una versión Reina Valera 1960, entonces vamos a leerlos todos juntos. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, que es exactamente lo que nos acaba de ministrar Gustavo junto con todo el grupo de alabanza. Padre precioso, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que toca nuestros corazones, que nos ministra, Señor, que nos anima, Señor, que nos llena de esperanza, de paz, que nos jala las orejas cuando tiene que hacerlo, Señor, que nos ubica, Padre Santo, pero que nos hace conocerte cada día más. Queremos vivir para ti, Señor. Como cantábamos hace un rato, clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. ¿Quién no quiere estar con el rescatador? ¿Quién quiere estar sin el rescatador en donde estamos en lugares inseguros, peligrosos? Queremos estar contigo, Señor, siempre contigo. Y por eso oramos, Señor, para que tu palabra sea ministrada a tu pueblo y, Señor, produzca el efecto que tú quieres que se produzca. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Muy bien, la semana pasada comenzamos el año nuevo con una palabra llena de esperanza para cada uno de nosotros, en donde pudimos ver, de acuerdo a lo que nos enseña Dios en su palabra, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo, ¿verdad que sí? Vimos eso, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Y desde el último sermón del año pasado, yo he estado insistiendo, he estado diciendo que aunque nosotros no sabemos lo que nos espera para este año que está comenzando, este año 2025, por seguro van a venir pruebas, por seguro. Van a venir desafíos, por seguro va a haber tiempos de dificultad, tiempos de dolor tal vez, de desesperación, de angustia. Pero Dios nos ha mostrado a través de su palabra que Él va a estar en cada uno de esos momentos.
Y Él va a hacer que nosotros podamos no solamente salir adelante, sino salir victoriosos de cada uno de esos momentos. Él lo va a hacer, por supuesto, si nosotros podemos creer. Porque si para nosotros es mucho más pesado la situación que estemos viviendo, es mucho más fuerte que lo que Dios nos diga en su palabra, entonces no va a ocurrir absolutamente nada con nosotros, nada. Amén. Porque usted está diciendo que esa circunstancia es más poderosa que Dios. Entonces por eso usted se cae en depresión, se pone en angustia, en desesperación, porque esa situación que está viviendo, ni Dios puede con eso. Eso es lo que está diciendo. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que Dios puede con eso que esté viviendo y con más. Amén. Y no solamente que Él puede, sino que Él puede hacer que usted salga en victoria con eso, para que al salir usted de esa situación que esté viviendo, su fe esté fortalecida. De manera que esté lista su fe para un nuevo desafío y así toda la vida, porque la vida del cristiano es una vida de desafíos constantes. Siempre vamos a estar en pruebas y en desafíos. Dios ha sido, es y será bueno todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno es bueno. Él es bueno en toda circunstancia. Y entre los muchos ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios, que nos hablan del amor, de la bondad y del cuidado que Dios tiene por su pueblo, pues está este salmo que vamos a ver hoy y los salmos que hemos visto anteriormente. Pero antes de entrar al tema de este salmo, salmo número 34, déjenme le doy un pequeño contexto para ubicarnos en el tiempo y en la circunstancia en que este salmo fue escrito, para que nosotros podamos apreciar mucho mejor el mensaje que tuvo Dios para David, pero que por aplicación tiene para cada uno de nosotros. Amén. Porque si no revisamos el contexto, pues simplemente podemos pensar que andaba David inspirado y se puso a escribir una canción. No, no es así. Tiene un trasfondo, tiene una razón de ser el por qué escribió el rey David esto que escribió tan hermoso para dejarnos a nosotros esa promesa de parte de Dios para fortalecer nuestra esperanza en Dios en este año 2025, venga lo que venga. Amén. Bueno, entonces déjeme le platico un poquito qué era lo que estaba pasando con David cuando escribe este salmo. Bueno, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿se acuerdan de eso? Dios había dicho, había establecido que Saúl no iba a ser más el rey de Israel, porque él se había alejado de Dios. Era un tipo pecador que se alejó de Dios y entonces Dios dijo, en lugar de Saúl, voy a poner a otro. Y ese otro que escogió era un pastorcito de ovejas. Y ese pastorcito de ovejas se llama David. A él fue el que escogió el Señor y lo ungió para que fuera rey de Israel después del rey Saúl. Pero a Saúl no le cayó muy bien la idea, que digamos, no le cayó nada bien la idea de que viniera David y ahora él fuera el nuevo rey de Israel y Saúl ya no. Entonces, como no estuvo de acuerdo con Dios, lo que hizo fue perseguir a David para matarlo. Lo quería matar para que no ocupara el trono. Y miren nada más lo que hace la avaricia, la ambición descontrolada. Entonces lo andaba buscando para matarlo, para que no ocupara el trono. Entonces David, andando huyendo de Saúl, llegó a una ciudad filistea que se llama Gat. Y en esa ciudad filistea, para empezar, los filisteos eran los super archirrecontra enemigos de los judíos. Super enemigos. Enemigos a muerte. Era el ejército más poderoso, el más sanguinario, fueron los inventores del hierro, así que sus armas eran espadas de hierro y cosas por el estilo. O sea, ellos habían inventado eso. Eran gente preparada para la guerra, gente entrenada para matar. Bueno, esa era la tierra de los filisteos y David fue y se metió en la tierra de Gat. Pero no nada más es que se metió en la tierra de los enemigos, de los judíos, sino que en Gat, o Gat era la ciudad de el gigante Goliat. ¿Se acuerdan del gigante Goliat?
¿Y quién le dio en la torre al gigante de Goliat? David. ¿Ya? Sacó la bazuca ¿o cómo le dio en la torre? Con una piedra, ¿verdad? Y una onda. ¿Verdad? Entonces, le dio cuello, ¿no? Entonces, imagínense cómo estaban los filisteos y particularmente los de Gad, porque David había matado a su superhéroe, al guerrero favorito, al que los defendía de todas las batallas, al que todo el mundo le tenía miedo, y vino un muchachillo chiquito, chaparrito, y ¡pum! Lo mató con una piedra. Bueno, pues a esa ciudad fue y se metió David. Entonces, los oficiales del ejército, los filisteos, reconocieron a David y fueron y le llevaron el chisme al rey de los filisteos. Y le dijeron, hey, mira, acaba de entrar este hombre del que todo el mundo canta, ¿verdad? Andan cantando que hace más cosas más grandes que el rey Saúl. Ahí está, pero pues, está loco el cuate, actúa como el loco. Porque a David no se le ocurrió otra cosa más que ya viéndose ahí, empezar a fingir que estaba loco, ¿no? Y entonces, pues el rey dice, tráigamelo para acá. Y lo llevan ahí con él. Y pues David actúa como si estuviera loco. No me puedo imaginar las cosas que podía hacer, pero me imagino que hacía gestos y ademanes o qué sé yo, ¿no? Ruidos, ¿mande? Babeaba o cosas así. La cosa es, o respondía cosas sin sentido. No sé. La cosa es que cuando el rey lo ve, dice, pues sí, realmente este está loco, pero yo ya tengo demasiados locos aquí, eso es lo que dice él. ¿Para qué quiero uno extra? Sáquenlo de aquí, porque no representaba ya ningún peligro para él, porque pudo haberlo matado ahí, pero eso no sería honroso. Digo, en el pensamiento antiguo, eso no hubiera sido ningún mérito. ¿Qué mérito tiene matar a un loco que no se puede defender? Pues déjenlo ir, no me sirve para nada. Si David hubiera ido con la actitud de él, la correcta, la de siempre, pues sí hubiera sido un desafío para él matarlo y ponerlo como un trofeo. Pero un loco, y no quiso perder su tiempo con locos. Por supuesto, ahí estaba la mano de Dios, ¿no? Entonces, dice, sáquenme a este de aquí, y lo sacan. Y es entonces cuando David, consciente de que pudo haber muerto y no murió, y que fue su Dios, nuestro Dios, el que lo salvó, entonces se escribe este precioso Salmo número 34. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, nadie, absolutamente nadie, mi hermano, puede cuestionar a David por el miedo que tuvo. Porque yo he escuchado a gente que dice, le faltó fe en Dios, y yo lo que digo, es bien fácil criticar a los demás cuando nosotros no estamos viviendo sus circunstancias. Es bien fácil, así que por eso usted no se meta en esos asuntos de andar criticando a los demás. No se pongan en esos asuntos. Usted no es quien para andar juzgando y criticando a los demás. Las circunstancias que esté viviendo no son las mismas que de usted, aunque se parezcan, no son las mismas. No son las mismas personas, no reaccionan igual, no piensan igual. ¿Ok? Entonces nadie puede decir que a David le faltó fe. Yo quisiera ver a cualquiera de los que lo critican ahí, en medio del ejército filisteo, enfrente del rey, queriéndolo matar. Quisiera verlo diciendo, sí, Dios me va a salvar. Quisiera verlo. Eso no va a ocurrir. Eso lo que se le ocurrió a este hombre, hacer eso, fingir demencia, fingirse loco, y Dios lo rescató. Muy bien. Este salmo que escribe David está clasificado dentro de los salmos de agradecimiento, que es una de las formas más hermosas que tenemos nosotros para alabar el santo nombre de Dios. Agradecimiento. Amén. O sea, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que estamos cantando los cantos, por ejemplo, como los que cantábamos hace un momento, que están glorificando el santo nombre de Dios, es el momento de darle gracias a Él por todas sus bendiciones. Amén. Porque si no fuera por sus bendiciones, nosotros no estaríamos aquí. ¿Sí o no? No estaríamos aquí alabándole. No estaríamos nosotros conviviendo entre nosotros, no estaríamos escuchando la palabra de Dios. Así que
el agradecimiento es algo que debe distinguir a los hijos de Dios. Amén. Y he explicado muchísimas veces que una persona agradecida enfoca en lo que tiene, no en las cosas que no tiene. Un desagradecido siempre anda buscando más, 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 más. Nunca está lleno o llena de lo que Dios le da. Y entonces siempre está pidiendo más. Nunca está conforme y por lo tanto nunca está agradecido. Siempre anda viendo qué tiene el otro o la otra y por qué yo no lo tengo. Eso es lo que hace una persona desagradecida. Eso no lo ve bien Dios y por supuesto Dios no bendice una actitud de ese tipo. Pero David nos está enseñando lo que es un verdadero agradecimiento a Dios. Y parte de ese agradecimiento, mi querido hermano, es lo que está haciendo David, porque David no es solo que compuso una canción, sino que está dando su testimonio. Amén. Él está compartiendo su testimonio con todo el mundo, su mundo de ese entonces y el mundo de hoy, porque nosotros lo tenemos aquí en la santa y bendita palabra de Dios, hablando de eso que ocurrió hace miles de años. Todavía estamos hablando de eso. Así que el testimonio de David está perdurando. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, mi querido hermano y hermana. Hablarle a Dios, hablarle a la gente, hablarle a la gente de las cosas hermosas que Dios hace en nuestras vidas. Siempre haga eso, mi querido hermano y hermana. De testimonio de las cosas hermosas que Dios está haciendo en su vida. Y eso sí, lo premia a Dios. Entonces vamos a ver el versículo número 15. Son solamente 4 versículos. Vamos a ver qué Dios tiene que decirnos en estos 4 versículos. Versículo número 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre quién. O sea que no está sobre quién. Si está sobre los justos, ¿sobre quién no está? Sobre los injustos. Y sus oídos, y atentos sus oídos, ¿a qué? Al clamor de ellos. Muy bien. Ahora, déjeme le digo algo. Todo el mundo, usted no me va a dejar mentir, todo el mundo que se dice creyente en Dios, creyente en el Señor Jesucristo, espera que Dios derrame sus bendiciones sobre uno cuando está en tiempos de necesidad, ¿sí o no? Todos los que nos decimos creyentes en Cristo, todos esperamos que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros cuando estamos en tiempos de necesidad. Pero déjeme le digo que no todos van a recibir las bendiciones de Dios. No todos van a recibir las bendiciones de Dios. Y no porque Dios haga diferencia de unos u otros, que le caigan bien unos y no le caigan bien otros. No, eso no es lo que hace Dios. Lo que nos está diciendo David es algo muy importante, mi querido hermano y hermana. Los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. Y solo al clamor de ellos, sus oídos están atentos. Solo al clamor de los justos. O sea, no de todo el mundo. Entonces, Dios está atento a las oraciones de estos justos. Y yo he dicho ya muchísimas veces, lo voy a decir una vez más. ¿Qué significa justo? El que hace lo correcto. Eso es lo que significa la palabra justo. El que hace lo correcto. Es decir, el que hace lo correcto delante de Dios. Y estos que hacen lo correcto, mi querido hermano y hermana, no son los que no pecan, porque todos pecamos. Amén. ¿Sí o no? Todos pecamos. Si fueran los que no pecan, pues entonces todos nosotros estamos fuera de ahí. Y no tiene caso predicar este sermón. Pero no. Los justos son los que hacen lo correcto delante de Dios. Estos son aquellos y aquellas santos de la congregación que se mantienen siempre firmes en la fe, fieles al Señor, obedientes a su palabra a pesar de las circunstancias que estén viviendo. Amén. Esos son los que hacen lo correcto delante de Dios. Los que hacen lo correcto delante de Dios son los que cuando caen en pecado, como todos los que estamos aquí caemos en pecado, cuando caemos en pecado lo sabemos reconocer y vamos y le pedimos inmediatamente perdón a Dios. Porque no podemos vivir con ese pecado. Amén. Porque no es algo que le agrade a Dios y a nosotros nos gusta agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Nuestro objetivo de vida es agradar a Dios. Pero el pecado nos agradó a nosotros, no a Él. Entonces cuando caemos en pecado, una persona justa es la que dice, hice mal.
y viene delante de Dios humillado o humillada delante de Dios para pedirle perdón. Bueno, pues a estos son a los que Dios escucha en su clamor. A estos, solamente a estos. Y es importante aclararlo. Ahora, ¿a usted a qué le suena la palabra clamor? ¿A qué suena la palabra clamor? ¿Perdón? Grito, súplica, ruego. Muy bien. La palabra hebrea que se traduce por clamor se puede traducir literalmente como un grito de auxilio. Es una llamada fuerte de auxilio al Señor. En otras palabras, a estos justos y justas que gritan de auxilio, que gritan por auxilio a Dios, a esos y a esas son a los que Dios escucha. Por eso Dios le pudo decir al profeta Jeremías, ¿se acuerdan tal vez en el versículo más famoso del profeta Jeremías, en el 33:3? ¿Se acuerdan qué dice ahí? Clama a mí, grita por auxilio, es lo que está diciendo Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, algo muy importante, el llamado ahí es para Jeremías, no es para el pueblo. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque a veces lo usamos así nada más sacado de contexto. Y la Biblia dice, clama a mí, clamemos todos. No, a ver, tranquilo. Esa palabra es para Jeremías, no para el pueblo. Porque el pueblo estaba pecando en contra de Dios. Y eso es bien importante, mi querido hermano y hermana, que lo tengamos siempre presente. Para todos aquellos que esperamos bendiciones de Dios, pero seguimos viviendo una vida como si Dios no existiera. ¿Ok? Entonces, ese llamado es para Dios, para Jeremías. A los demás, si usted sigue leyendo el capítulo 33 de Jeremías, va a ver lo que le espera a los demás. Al pueblo de Dios va a ver lo que le espera. Y lo que le esperaba era que cayera el gran Nabucodonosor, rey de Babilonia, encima de ellos, destruyera la ciudad, las casas, los muros, el templo, y se llevara a toda la gente como esclavos en Babilonia por 70 años. Allá los iba a tener. Pero a Jeremías no le iba a pasar eso. ¿Por qué a Jeremías no? Porque era un hombre justo delante de Dios. Así que eso nos enseña, mi querido hermano y hermana, que no todos pueden estar esperando la bendición de Dios, o si todos lo están esperando, pues van a sentirse frustrados si no les llega cuando están viviendo en rebeldía y en desobediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y otra vez, no significa que ninguno de nosotros no pecamos. Sí pecamos. Lo ideal es que no pequemos, por supuesto. Pero ya que pecamos, entonces reconozcamos nuestro pecado, humillémonos delante de la santa presencia de Dios, porque usted está delante de un Dios santo. Amén. Un Dios santo que no puede ver el pecado y usted se lo trae como si nada. No puede hacer eso. Humíllese delante de la presencia del Señor y exponga su pecado, pídale perdón. Seguramente Él nos va a disciplinar. ¿Y sabe por qué nos va a disciplinar? Porque nos ama. Si no nos amara, le valía lo que hiciéramos. Pero mire cómo dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, para que vea que la disciplina no está para nada peleada con el amor. Dice, porque Dios al que ama, ¿qué? No dice, le pasa todo, ¿verdad que no dice eso? Dios al que ama le pasa todo. Pues es total, pues al cabo pues estamos en la carne, todavía podemos fallar. Está bien, yo los perdono, no pasa nada. No, eso no dice. Dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El amor no está peleado con la disciplina, mi querido hermano y hermana, y eso para nosotros que somos papás, que creemos que dejarles pasar las cosas a los muchachos. No. Disciplinemos y amamos, porque ahí más adelante dice que si Dios no nos castigara, si no nos viera como hijos, entonces nos vería como ¿qué? Como bastardos. Y es una palabra bien fea, bien fea. Yo quiero ser hijo de Dios, no un bastardo de Dios. ¿Quién quiere ser aquí bastardo? Qué bueno que no dijeron amén, porque a veces todavía ni termino de hablar y ya están diciendo amén.
¿Cuántos nos vamos a ir al infierno? Amén. No. ¿Sí o no? Entonces, definitivamente, mi querido hermano y hermana, uno no puede esperar que Dios bendiga la desobediencia ni la rebeldía. Dios no va a hacer eso. Eso jamás va a ocurrir. Versículo 16. Ahora, fíjense, primero nos habló de los justos. Y a los justos dijo que sus ojos están sobre ellos y sus oídos atentos al clamor, al grito de auxilio de ellos. Ahora mire lo que dice, el contraste a lo que acaba de decir. La ira de Jehová está ¿contra quién? Contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esa palabra ira, la ira de Jehová. La palabra hebrea que se traduce como ira, literalmente significa rostro. El rostro de Jehová está en contra de los que hacen el mal. Así los traduce en la Biblia, nueva traducción viviente, y otras versiones más, como la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero el Señor aparta su rostro. El Señor aparta, ¿qué cosa? Su rostro, ¿de quién? De los que hacen lo malo. Y después dice, les vuelve la espalda, o borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Ahora, la Biblia, traducción en lenguaje actual, también recoge muy bien el sentido de esa ira. ¿Qué es lo que significa, o de lo que significa que el Señor voltee su rostro? Que les dé la espalda. Mire cómo dice ese mismo versículo en la traducción en lenguaje actual. Pero a los que hacen lo malo, les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. ¿Qué significa entonces volverle la espalda a alguien? ¿Qué significa? Que le quita el apoyo que le estaba dando antes, la ayuda, la protección que estaba dando antes, el respaldo que estaba dando antes se los va a quitar. Eso es lo que significa darle la espalda. ¿Okay? En otras palabras, significa que los va a ignorar. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Verdad? Que uno esté orando a Dios y que Dios se voltee. No me interesa lo que estés. Pero Señor, mira cómo estoy. Porque eso sí, ¿verdad? Nos ponemos bien dramáticos y bien llorones cuando estamos pasando por necesidad, pero cuando estamos en la vil pachanga, no, pues ahí ni nos acordamos, ¿no? Pero ya cuando vienen las consecuencias, ahí sí queremos que escuchen nuestras lágrimas. Qué feo que Dios se voltee. Qué feo que Dios diga, no me interesa. Pero mira, Señor, no me interesa. No me interesa. Qué feo que eso pase. Bueno, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Afortunadamente no es para todos. ¿Es para quién? Para los que hacen lo malo. Así como las bendiciones no son para todos, sino que son para los justos, los que hacen lo correcto delante de Dios, así también el voltearles, el darles la espalda, el ignorarlos, no es para todos, es para los que hacen lo malo. Y por eso es una forma de querer decir que está enojado. Y por eso la Reina Valera traduce la palabra como ira. O sea, tiene muchísimo sentido. Pero no nada más eso, sino que en su enojo, en esa espalda que les dio, puede hacer que el recuerdo de esas personas desaparezca para siempre. Que ya nadie se acuerde de ellos. Y eso es más feo, yo creo, todavía. Que ya nadie se acuerde de ellos. Y bueno, eso es lo que hace Dios, porque Dios es un Dios justo. Y Dios hace las cosas que son correctas. A veces nosotros queremos que Dios actúe con nuestro pensamiento y consideramos que algunas de las cosas que Él hace son injustas, pero gracias a Dios que Él no tiene nuestro pensamiento. Gracias a Dios que el pensamiento de Él es un pensamiento santo y es un pensamiento correcto, es un pensamiento perfecto. Amén. Y por eso nosotros confiamos en Él. Entonces, en este versículo 16, la ira de Jehová
contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Aquí está expresado justamente lo que les acabo de decir, que uno no puede esperar las bendiciones de Dios si uno está viviendo en desobediencia y en rebeldía a lo que Dios dice en su palabra. Y si las quiere esperar, pues se va a esperar toda la vida, mi querido hermano y hermana, porque no van a llegar. ¿Okay? Porque la palabra de Dios es bastante clara. Por eso el apóstol Pablo dijo, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mire lo que dice. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. ¿Se puede engañar a Dios? No. Cada uno que cosechará lo que haya sembrado. O sea, a Dios no se le puede engañar, no se le puede manipular de ninguna manera. A Dios no lo vamos a comprar con lagrimitas ni cosas por el estilo cuando nosotros seguimos viviendo en un estado de rebeldía, en un estado de desobediencia. No piense ni por un segundo, también, esto es muy importante, no piense ni por un segundo, mi querido hermano, que Dios borrará todas las malas acciones nuestras a cambio de acciones buenas. O sea, en otras palabras, hay personas que pecan contra Dios, pero que no son capaces de reconocer su pecado, ni mucho menos venir a pedir perdón a Dios. Entonces piensan que haciendo cosas buenas, entonces esas cosas buenas tapan las malas. Y que esas cosas buenas son las que Dios va a ver y se le va a pasar el enojo. No, eso no va a pasar, mi querido hermano y hermana. Jamás. Nunca va a pasar. Por muchas cosas buenas que usted pueda hacer, si ha cometido pecado, Dios está esperando el arrepentimiento por ese pecado. No hay ninguna otra forma de que Dios se olvide de ese pecado y que borre esa transgresión que usted ha cometido. No hay ninguna otra forma de que eso pase si usted no reconoce su pecado y si usted no viene a confesar a Dios ese pecado que cometió y le pide perdón humildemente. Es la única manera entonces en que Dios va a borrar los pecados y se va a olvidar por completo de ellos. Dios, cuando usted hace eso, lo va a perdonar porque Él es así. Seguramente lo va a disciplinar, pero lo va a perdonar y va a olvidar su pecado. Amén. Lo más importante es que no nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Jamás. Somos nosotros los que lo dejamos con nuestras acciones. Amén. Versículo número 17. Entonces, fíjense cómo está David. Habló de los justos, luego de los injustos. Ahora otra vez va a volver a hablarnos de los justos. Vamos a ver qué nos dice. Claman los justos, o sea, gritan por auxilio los justos, y Jehová a veces los oye. ¿Así dice? No, y Jehová oye. Jehová oye, punto. Eso es una promesa, mi querido hermano y hermana. Amén. Y no nada más oye. ¿Qué hace? Los libra de todas sus angustias. Ahora yo le podría preguntar a usted, ¿qué es angustia? ¿Ha pensado alguna vez lo que significa angustia? Porque muchos de nosotros usamos esa palabra, ¿verdad? Siento mucha angustia en mi corazón, ¿verdad que sí? Y cuando le dice, bueno, ¿y qué sientes? ¿Qué es esa angustia? No saben cómo expresarlo, ¿no? Siento como un no sé qué sé yo, eso no es nada, no está diciendo absolutamente nada, o sea, no sabe definir lo que es angustia. A veces usamos palabras sin saber su significado, ¿no? ¿Cuántos redimidos de Jehová hay aquí? Amén. ¿Qué es un redimido, Erika? No sé, pero se oye bien espiritual. Muchos, bueno, tú sí sabes, ¿verdad? A ver, ¿qué es? No, no es cierto. Luego me mandas un texto, ok. Entonces, ¿qué es la angustia, mi querido hermano y hermana? Bueno, la angustia es una reacción, ¿ok? Es una reacción. Podemos decir que es una reacción extrema ante una emoción que le causa miedo, terror, tristeza, impotencia, enojo, y se ha salido de control.
Eso que está sintiendo se sale de control. Ese miedo que tiene se salió de control. Ese enojo que tiene se salió de control. Esa tristeza que tiene se salió de control. Eso es la angustia. La angustia es cuando usted se siente, la palabra en latín significa literalmente ahogo. Es cuando usted se siente ahogarse, ¿no le ha pasado? Porque todos aquí, igual que David, hemos sentido momentos o hemos tenido momentos de angustia, ¿sí o no? Y en esos momentos de angustia es cuando sentimos que no podemos respirar. Y no podemos respirar por el miedo, por el enojo, por la tristeza. Nos sentimos ahogar. Bueno, entonces cuando eso se descontrola, se convierte en un trastorno psicológico y por supuesto que hay ayuda para eso, hay tratamiento para eso. Pero David nos está diciendo que alguien que padece de eso, de angustia, Dios lo puede liberar. Amén. Dios hace eso. Dios libera de las angustias a sus hijos, de ese sentimiento que parece como que le está apretando el pecho. Se siente bien feo, realmente. Yo no sé usted, estoy seguro que sí, pero no sé si lo quiera decir, pero yo sí, he pasado por muchas situaciones de angustia y se siente horrible, como que te están apretando el pecho o el estómago. Te estás sintiendo ahogar, exactamente. Te sientes aquí que te estás ahogando. Entonces David dice, hey, Dios te libera de eso. Dios te puede liberar de eso. Y David puede dar testimonio de que es verdad. Por eso lo está diciendo. Porque él está testificando de que eso es verdad. Mire, como ya dije, David estaba en persecución y estaba en peligro de muerte. Dígame si eso no le causa angustia a cualquiera. Bueno, entonces ahí estaba David, pero fíjese lo que dice en el versículo número 4, si tiene ahí su Biblia. Dice que lo libró de sus miedos. Eso es lo que hace Dios. En el versículo 6, de sus angustias. En el versículo 19, de sus aflicciones. Y entonces él en el versículo 5 puede dar testimonio de que los que ponen su fe en él, en Dios, nunca serán avergonzados. Nunca serán avergonzados. Eso es lo que dice el versículo número 5. Y en el versículo número 7, es uno de los más bonitos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que hace el ángel de Dios. Versículo 7. Y en el versículo 8... entonces está invitando a todo el pueblo para que vengan y comprueben que lo que él está diciendo es cierto. Y lo mismo hago yo con usted. Le invito para que compruebe que todo esto que nos acaba de enseñar David en su palabra, en la palabra de Dios, perdón, en el salmo que él escribe, inspirado por Dios, por supuesto, es verdad. Le invito para que lo compruebe. Para que la próxima vez que usted se encuentre en un estado de necesidad, de angustia, de desesperación, clame a Dios. Y si usted es un hijo o hija de Dios que ha estado haciendo lo correcto delante de Dios, entonces usted puede esperar que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre usted. Y si no, entonces es el momento para arrepentirse de sus pecados, mi querido hermano y hermana, y pedirle perdón a Dios. Y Dios le va a perdonar porque le ama. Y le va a disciplinar porque, como nos dijo el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, Dios al que ama, disciplina, castiga, azota, dice a todo aquel que recibe por hijo. Entonces David está invitando, versículo 8, para que todo el pueblo vea que todo esto es verdad. Y en el versículo 9, para que reconozcan que todas las bendiciones son de Dios y que nada le va a faltar a los suyos. Tome para usted esa promesa. Las bendiciones son de Dios y Él no va a permitir que a usted le falte absolutamente nada este año 2025, ni el 26, ni el 27, ni nunca. Él es su proveedor. Amén. Y versículo 21, ya para terminar, dice que los que quieren o le han hecho daño, quieren hacerle daño o le han hecho daño a sus hijos, esos van a ser condenados. Por eso yo siempre digo, cuidadito con meterse con un hijo de Dios. Cuidadito con meterse con un hijo de Dios. Y si alguien se mete con usted como hijo o hija de Dios, por favor no responda igual.
no responde igual. Por eso Dios le dice, hey, tú tranquilo, mía es la venganza. Yo voy a pagar, dice el Señor. Yo soy el que va a pagar. Tú no, porque si tú lo haces, entonces me estás dejando a un lado. Tú me estás dejando a un lado. Tú estás diciendo que yo no sirvo para nada. Que mi palabra es de oquis, que no con todo el mundo funciona, pero contigo no. Tú eres la excepción. Y eso no va a pasar. Eso es una tremenda herejía pensar eso. Entonces ahí está, versículo 21, y debería de subrayarlo para que si usted, hay personas que le hacen bullying, que le están maltratando en el trabajo, en la escuela, donde sea, sepa que Dios tiene cuidado de usted y que esas personas que se metieron con un hijo o una hija de Dios van a recibir la justicia de Dios. Usted no tiene que meterse, no tiene que meter una sola mano para eso. Amén. No tiene que andarse defendiendo, porque es otra vez decirle a Dios, no sirves para nada, tú no haces nada, o eres muy lento. No, usted descansa en el Dios de justicia, justicia santa, justicia perfecta. Entonces, en este versículo 17, en nuestro versículo de ahorita, ¿quieres volverlo a poner, por favor, hijo? Versículo 17. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Otra vez, David nos vuelve a insistir que Jehová escucha el grito de auxilio de sus hijos. Ya lo ha repetido varias veces en este salmo, es siempre, pero hablando de este salmo, ya lo ha repetido varias veces. En otras palabras, es como si David dijera, ¿cuántas veces más quieres que te lo diga para que lo creas? ¿Cuántas veces más? Te lo está diciendo una y otra vez precisamente para que lo tengamos presente. Y lo va a volver a decir, no es la última vez. Versículo 19, ¿cómo dice el versículo 19? Ahí desde nuestro Salmo 34. Muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Pero vamos a ver qué Dios puede hacer con ellas. ¿Eso dice? No, pero de algunas de ellas, no, de todas de ellas, no de algunas, de todas les librará Jehová. Pero ¿a quién va a librar? ¿A quién? Al justo. Al justo o a la justa. ¿Ve? Solo al justo o a la justa. El justo o la justa es el que hace o la que hace lo correcto delante de Dios. Es esa persona que quiere ser obediente a su palabra, que se mantiene firme, fiel y obediente en cualquier circunstancia. Es esa persona que cuando pierde contra el pecado lo reconoce, se arrepiente y pide perdón y se levanta de nuevo. Eso es una persona justa. Lo ideal es que no pequemos, pero todavía tenemos esta lucha con esta carne de pecado que se inclina ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Amén. Pero nuestra alma ha sido salvada por el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra alma se inclina hacia Dios, aunque nuestro cuerpo se inclina hacia el pecado. Un día, y eso es lo que nos enseña el apóstol San Pablo, es un paréntesis nada más, solo para que sepan, cuando Cristo nos salvó, salvó nuestra alma. ¿Ok? Cuando usted se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida a Cristo, lo reconoció como Señor y Salvador de su vida, porque Cristo no puede ser su Salvador si además no es su Señor. Y ser su Señor significa que Él manda y usted obedece. Entonces, pero cuando eso pasó, mi querido hermano y hermana, Él salvó su alma, no su cuerpo. Su cuerpo por eso sigue luchando contra el pecado. Y entonces el apóstol San Pablo dice que todavía estamos esperando la redención de nuestra carne, o sea, la redención de nuestro cuerpo. Un día nuestro cuerpo va a ser redimido, va a ser salvado. Y es cuando vamos a tener esos cuerpos que en teología se conocen como cuerpos glorificados. Amén. Son esos cuerpos que ya no dependen de las circunstancias, de la temperatura, del tiempo, nada de eso. Los cuerpos que pueden atravesar paredes, como el Señor Jesucristo que atravesó paredes, cosas por el estilo, ¿no? Esos son, que no necesitan estar come y come, como algunos necesitamos estar come y come, por eso estamos gorditos, pero ya no vamos a necesitar eso, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo va a estar perfectamente
glorificado. Muy bien. Entonces, David quiere que quede bien claro eso, que Dios se desvive por bendecir a sus hijos. Él se desvive por querer derramar bendiciones, pero que solamente lo va a hacer sobre aquellos y aquellas que hacen lo correcto delante de Dios. Quienes no lo hacen, no pueden esperar que Dios les bendiga. Y tiene mucho sentido, mi querido hermano y hermana, muchísimo sentido. Le voy a decir por qué. Piense en alguien que está viviendo una vida de pecado, que no quiere salir de su vida de pecado, que se quiere mantener ahí, pero que se ha metido en una situación de realmente mucho dolor, una situación desesperante, y está clamando a Dios porque Dios lo salve de esa situación. Y piense usted por un momento, si Dios le dice, sí, está bien, te voy a salvar de eso. Lo único que Dios estaría promoviendo es que esa persona se siguiera manteniendo en ese estado. Porque si no, pues, no necesito arrepentirme. Y si Dios me bendice aún haciendo lo que hago, pues sí que está bien, no es tanto problema. Y no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Como dije, la única manera es cuando usted reconoce su culpa y le confiesa a Dios su pecado y le pide perdón a Dios. Entonces, si no es así, esa persona va a seguir manteniendo su arrogancia, su prepotencia, porque a pesar de llevar la vida que lleva, Dios todavía me bendice. Eso no lo promueve Dios, nunca va a pasar, mi querido hermano y hermana. Versículo 18, mire cómo está el David jugando ahí entre justo, injusto, justo, injusto. Es para que quede claro. Versículo 18, cercano está Jehová, ¿a quién? Y salva a quién. Entonces la implicación, lo contrario a eso, es que lejano está Jehová a los orgullosos, a los altaneros, a los prepotentes de corazón, y no salva a los que no son contritos de su espíritu. Entonces vamos a cerrar esta porción de este hermoso salmo con esta promesa que Dios le da no solo a David, sino que se le da a todo su pueblo, porque este es un salmo para todo el pueblo. Y resulta que lo dije la semana pasada, que nosotros somos el pueblo de Dios, de acuerdo a lo que dice el apóstol San Pedro, ¿no? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Así que si usted está pensando solo en los judíos, no. Nosotros somos el pueblo de Dios y dije la semana pasada que es más, somos más que solo pueblo, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Bueno, entonces esta promesa es para usted y es para mí, mi querido hermano y hermana, no solamente para David y para los judíos. Entonces, para empezar, ¿qué es un quebrantado de corazón? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es un quebrantado de corazón? También a veces usamos esa palabra y a lo mejor no sabemos ni qué estamos diciendo. El corazón, o sea, se refiere a algo que está en el interior del cuerpo, ¿sí o no? El corazón está en el interior del cuerpo. Entonces, en términos espirituales, lo que está diciendo es que en una persona que reconoce en el interior de su ser que ha pecado, que reconoce su condición de pecado y se humilla en arrepentimiento delante de Dios, esa persona le va a escuchar Dios. Quebrantar, ¿a qué le suena? ¿Pero a qué más? La palabra, ¿a qué le suena? La misma palabra. A quebrado. A quebrado, ¿eh? Entonces es alguien que tiene el corazón quebrado y entonces sí, si pudiéramos tener un corazón quebrado, que no se puede, pero si pudiéramos tener un corazón, estoy hablando literalmente, si pudiéramos tener un corazón quebrado estaríamos muertos de dolor. Amén. Nuestra amada hermana Irma tiene un corazón puro, bueno, santo, y le estaba doliendo su corazoncito. Ahora imagínense quebrado por el pecado. Entonces es una persona que se siente así. Un quebrantado es una persona que se siente quebrado o quebrada.
en su corazón quebrada por el dolor de haberle fallado a Dios. Por eso dije, no se trata no nada más de que no pequemos, eso es lo ideal, que no pequemos. Pero si lo hacemos, mi querido hermano y hermana, que nos arrepintamos, que sintamos dolor por haberle fallado al Dios Santo, al Dios que nos libró de la muerte y del infierno. Nos libró no de cualquier cosa, nos libró de la muerte eterna, nos limpió nuestros pecados, no tenía por qué hacerlo. Y lo hizo a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo hizo a través de Él. Y ahora usted peca y viene delante de Él como si no pasó nada, como si fuera obligación de Él atenderle y estar pendiente de sus súplicas, y usted siguiendo en su mismo estado de pecado. Eso no va a pasar, mi querido hermano y hermana de Dios. Porque el pecado lo que hace es que nos aleja de Dios, ¿sí o no? El pecado nos aleja de Dios. Usted tiene una de dos. O el pecado lo aleja de Dios, o Dios lo aleja del pecado. ¿Cuál quiere? Amén. Pero si Dios le aleja del pecado, quiero decirle, le va a doler. Y le va a doler mucho. Porque el pecado se ha convertido en algo tan importante, es tan parte de nosotros, que nos va a doler que nos los arranque. ¿Sí o no? A eso es a lo que se refiere el Señor Jesús. Cuando dice que si vemos algo que provoque pecado, ¿qué? Nos arranquemos el ojo. Y si tocamos algo que provoque pecado, entonces ¿qué? Que arranque la mano. No está hablando literalmente. Está hablando de que si eso fuera literal, provocaría un dolor horrible. Pero es dejar a Dios que haga su obra. Pero eso solamente lo puede hacer el quebrantado de corazón o la quebrantada de corazón. Nada más. Los demás no. Los demás son arrogantes. No van a venir delante de Dios a pedirle perdón. Son orgullosos. No pide perdón. Y no pide perdón porque no reconoce sus culpas. Y no reconoce sus culpas porque pues, no tiene ninguna intimidad con Dios. Y porque, como dije antes, cree que sí, ahora déjame hacer cosas buenas para que se le olvide a Dios lo que hice, para tapar lo que hice. No, hermano, eso no va a pasar. Pero después dice, vuélvelo a poner por favor, hijo, porque ya hablamos de los quebrantados. Ahora me falta uno más y con eso voy a terminar. Cercanos está Jehová, los quebrantados de corazón. Ya vimos quiénes eran los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Han escuchado esa palabra antes? Contrito. ¿La usan en su vocabulario normal? ¿No? Allá sí. Sí, allá sí. Hoy lo saludé. Le dije, ¿cómo está, hermano? Un poco contrito. No. Y dije, no veo atrito en ningún lado, pero pues si usted dice que está contrito, pues está contrito. Debe ser de esos amigos imaginarios. Uno no sabe. Bueno, el punto es, contrito significa aplastado. Totalmente aplastado. Hecho pedazos. Abatido, exactamente. A lo mejor esa es la traducción más literal. Abatido. De la palabra en latín que se usa para contrito, se desprende la palabra en español trillado. ¿Han escuchado esa palabra? Triturado. ¿Han escuchado esa palabra? Atribulado. ¿Sí la han escuchado? Más que triste, o sea, atribulado. Atribulado es alguien que se está despedazando, que se siente totalmente aplastado, ¿no? Bueno, entonces, una persona, un verdadero creyente que peca en contra de Dios, siente su alma así, con ese peso, como si se la estuvieran aplastando. Pues a esos son a los que Dios escucha. A esos. A los orgullosos no. A los que pecan y quieren vivir como si nada, o quieren esperar las bendiciones de Dios como si no hubiera ocurrido nada, no. A esos no los va a escuchar Dios. Salva. Y aunque esa palabra, mi querido hermano y hermana, aplica perfectamente bien para la salvación espiritual, porque
si esa palabra contrito aplica bien para la salvación espiritual, porque dice salva a los contritos. Algunos quieren aplicarlo para esa salvación, la salvación que es en Cristo Jesús, pero no es así. Le voy a decir por qué no. Porque aquí está escribiendo ¿quién? ¿Quién? David. ¿Está en dónde? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento no tienen ellos todavía la idea de lo que es la salvación espiritual. Ellos no manejan ese concepto. Eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, tiene mucha razón en el sentido de que la salvación espiritual viene cuando usted se siente arrepentido de sus pecados y confiesa sus pecados, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, reconoce que Él es el único que lo puede perdonar, lo puede levantar, lo puede limpiar y lo puede transformar. Eso está muy bien, y así es. Pero en el Antiguo Testamento no tienen ese concepto todavía. Yo estaba hablando de una salvación más física que espiritual, mi querido hermano y hermana. Esa palabra se puede traducir como liberar también. De algo físico. O sea, en otras palabras, Dios te puede liberar de tus enemigos, te puede liberar de tus angustias, te puede hacer libre de todo eso. Eso es lo que te está diciendo. Dios puede hacerte libre de todo eso, siempre y cuando seas una persona con corazón humilde, sencillo, agradecido, un corazón que reconoce las bondades de Dios, que reconoce cuando le ha fallado a Dios y le pide perdón de verdad con toda humildad, humillado delante de la presencia del Dios Santo. A esas personas es a las que Dios anhela derramar sus bendiciones. Por eso en otra ocasión el rey David dijo en el Salmo 51, versículo 17, mire cómo dice, tan hermoso, y con esto voy a terminar. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? Entonces, si usted lee el Salmo 51, se va a dar cuenta de que eso de lo que está hablando David son las ofrendas que más le agradan a Dios recibir. Antes de eso, ni holocaustos que yo te ofrezca, nada de eso. O sea, no venga con otras cosas, no venga con más obras buenas para tapar sus obras malas. No, humíllese delante de la santa presencia de Dios. Humíllese, pídale perdón, confiese sus pecados. Esas son las ofrendas que a Él más le agradan. Amén. Esas son las que Él espera de nosotros. Esas son las ofrendas que Él no rechaza y es más, las ofrendas que Él recompensa. ¿Esa quiere darle usted? Y si usted quiere darle esa ofrenda, pues entonces todos decimos amén. En conclusión, mira hermano, el salmista David, al escribir este salmo, además de glorificar el santo nombre de Dios, lo que él quiere es ayudar a otros, animar a otros que están pasando por situaciones de crisis así como la que él vivió. ¿Se acuerdan? Nos quería matar el rey Saúl y estuvo a punto de que lo matara el rey de Filistea. Pero nada de eso ocurrió. Entonces él quiere animar a otros, diciéndoles, hey, ese Dios mío es el Dios tuyo. Lo que hizo por mí lo puede hacer por ti. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. El Dios de David es el Dios suyo, es el Dios mío. Lo que hizo por David lo puede hacer por usted, lo puede hacer por mí, porque Dios no cambia. Porque Dios no hace diferencia de persona. Pero David también quiere que quede bien claro que para que alguien pueda enfrentar alguna crisis que esté viviendo, debe de creer esto que está escrito. Porque es bien fácil, hermano, decir que creemos en Dios, pero caer en depresión o en desesperación porque no sabemos qué hacer ante los problemas. Pues no que cree completamente en el poder de Dios. Entonces David lo que nos está enseñando es que para que esa promesa sea suya, usted debe de creerla. Debe conocer esa promesa y debe de creer esa promesa. Pero también debe ser una persona, un creyente que vive en obediencia a Dios y a su palabra y que reconoce cuando falla en esa obediencia y le pido perdón. Usted debe saber
que sin importar la circunstancia difícil, dolorosa y angustiante que usted esté viviendo, Dios va a estar con usted. Este año 2025 Dios va a estar con usted. El 2026 va a estar con usted. El 27 y el 28 y todos los días de su vida va a estar con usted. Porque esa es la promesa que Él nos hizo. Que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero que cuando usted se encuentre en ese tipo de circunstancias, Él va a venir, como siempre digo, como superhéroe, como un poderoso gigante, como dice Jeremías. Va a venir como un superhéroe para actuar en su favor. Usted lo va a ver actuar en su favor. Y también debe saber, mi querido hermano y hermana, que Dios está en contra de todas las personas que le quieren hacer daño a usted. Que si se meten con un hijo de Dios, se están metiendo con Dios. Y que por lo tanto usted puede descansar seguro o segura en los brazos del Señor, en lugar de querer hacer justicia por su mano. Descanse en la justicia perfecta de Dios. Así que el 2025, como dije, sin duda va a estar llena de desafíos, de retos, pruebas de fe, de situaciones angustiantes, dolorosas, pero confíe que Dios va a estar ahí en cada una de esas situaciones y que Dios le va a sacar adelante con la victoria, de manera que cuando usted salga de cada situación difícil, su fe esté más fortalecida. Porque para eso permite Dios que caigamos en pruebas o que pasemos por pruebas, para fortalecer nuestra fe, no para debilitarnos, para fortalecer nuestra fe. Primero, para que usted se dé cuenta cómo está su fe, porque es bien fácil decir que tenemos fe, pero en el momento de los trancazos, ahí es donde se ve, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se acuerda usted de un amigo nuestro que se llama Pedro? Era apóstol. Y cuando el Señor Jesús dijo que iba a entregar su vida, ese Pedro dijo: no, yo no voy a dejar que nada malo te pase. Moriría por ti. Eso dijo Pedro. Y yo creo que no pasa ni un capítulo cuando, ¿qué hizo? Lo negó. Cuando lo dijeron: tú eres uno de ellos. No, yo no. Y tú eres uno de ellos. Yo te vi. No, yo no. Y dice la palabra que hasta maldijo. Hasta maldijo. O sea, cuando le volvieron a decir: sí, no te hagas, yo te vi con él. Entonces el cuate debe haber dicho una de esas grandotas, ¿verdad? Para que le creyeran. Pues no, que ahí estaba su fe puesta en Cristo. Pero Pedro, a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió y Dios lo usó con poder. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y eso es lo que hace con los hijos del Señor. Así que pase la situación que pase, mi hermano, alabe a Dios, reconozca sus bendiciones, agradézcale por todas las bendiciones, aún por las más pequeñas. Nada dé por hecho. No deje de estar haciendo lo correcto delante de Dios. Sígalo haciendo, y cuando falle, pídale perdón. Levántese y siga caminando. No se quede tirado o tirada. Levántese. Y usted va a ser testigo o testiga de las bendiciones de Dios en su vida. Y va a ver cómo Dios responde a sus oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
rescatar. Contigo quiero estar. Amén, me oíste. Y clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Una vez más, con mi fe, con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Clamamos, Señor, clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Dice la santa y bendita.